el emperador Adriano. Con este video se pretende presentar quién fue Adriano y cuál fue su importancia. ¿De quién estamos hablando? Publio Helio Adriano fue un emperador romano de la dinastía de los Antónimos. Procedente de una familia hispana de Itálica que había alcanzado el rango senatorial, quedó huérfano a los 8 o 10 años y recibió una esmerada educación bajo la protección del emperador Trajano. Así, y gracias a la ayuda de la emperatriz Plotina, viuda de Trajano, y a su casamiento con la sobrina de este, además del Senado, logró convertirse en emperador. Cumplió su función como emperador desde 117, cuando Trajano, su padre adoptivo, fallece, hasta 138, cuando él fallece. Su reinado estuvo marcado por sus viajes, enfrentamientos con el Senado, y por su acercamiento a la ciudadanía. Para contextualizar al emperador Adriano, debemos remontarnos al primer emperador y la configuración de este particular sistema político, el Imperio Romano. Se llama Imperio Romano a la etapa donde Roma fue gobernada por un emperador que ejercía todos los tipos de poder, político, administrativo, religioso y militar. Es la tercera etapa, después de la monarquía y la república, consolidándose cerca del año 27, con Octavio que pasó a llamarse Augusto cuando era ya emperador. Es él quien articula este nuevo sistema político. Cuando se configuró el imperio, se configuró como un conglomerado de provincias y un sistema de poder político, que no es nada más que todos los poderes centralizados. En ese entonces, el imperio contaba con vasto territorio alrededor del actual Mediterráneo, que se extendía desde las costas atlánticas por el noroeste hasta Siria y Egipto por el sureste. Ahora bien, Roma dominaría solo territorios que pudiese controlar, con el fin de mantener su imperio hegemónico en uno más sereno, esto para abaratar costos que no tuviesen mayor connotación estratégica para lo económico o el Estado en sí. El poder de los emperadores se basa generalmente en la acumulación de poderes nacionales y del apoyo del ejército. Entonces, ¿qué diferencia a un emperador de un rey? Los emperadores romanos se negaron a ser considerados reyes. En su lugar se dicen ser líderes de una república, ya que se conservó el marco institucional hasta el fin del imperio, y con esto nos referimos a senado, cónsules, magistratura, etc. Además, la sucesión imperial era generalmente hereditaria, pero era solo hereditaria si había un candidato adecuado aceptable para el ejército y la burocracia, es decir, el heredero directo debía ser aprobado. Publius Aelius Adrianus, en latín. Nació en enero del año 76 en Itálica, y falleció en julio del año 138 por causas naturales. Hijo de Helio Adriano, primo hermano del emperador Trajano, y Domicia Paulina, nieto de un senador, casado con Vivia Sabina. Quedó huérfano de padre a la edad de 8 o 10 años, aproximadamente, quedando bajo la protección de dos tutores, Ulpio Trajano, que más tarde sería emperador, y Felio Atiano, caballero. Sus estudios estuvieron inclinados hacia el lado griego. A los 15 años inició el servicio militar entregándose a la caza con pasión hasta merecer censura por ello. Por este motivo Trajano le sacó de su patria y le tomó por hijo, y no mucho después le nombró decemviro para velar por la libertad y la ciudadanía. Ejerció la cuestura siendo cónsules Trajano, por tercera vez. En la segunda expedición contra los dacios, Trajano le puso al frente de la primera legión Minervia y se lo llevó consigo. Por cierto, en aquella ocasión se hicieron célebres muchas de sus acciones. Por eso, al galardonarle Trajano con una piedra preciosa de diamante que había recibido de Nerva, le hizo concebir la esperanza de que llegaría a ser su sucesor. Destinado después en calidad de legado pretoriano a Panonia Inferior, rechazó a los sármatas, mantuvo en el ejército la disciplina militar y reprimió a los procuradores que se extralimitaban excesivamente en sus atribuciones. Por ello fue nombrado cónsul. Se valió también del favor de Plotina, por cuya influencia fue nombrado legado cuando se realizó la campaña contra los partos. Después de que fue nombrado cónsul por segunda vez con el apoyo de Plotina, adquirió la certeza absoluta de su adopción. 2 días después de recibir la carta de su adopción, fallece Trajano. Ciertamente, corrieron frecuentes rumores de que Trajano había decidido nombrar sucesor suyo a Neracio Prisco, no a Adriano, y que sus amigos estaban de acuerdo con su designación. Asimismo, corrieron otros rumores que decían que Trajano no dejó un sucesor, sino que candidatos para que el Senado eligiera. Tan pronto como consiguió el poder,
Se atuvo a las costumbres tradicionales y aumentó su esfuerzo por mantener la paz en todo el orbe de la tierra. Adriano abandonó todas las regiones que poseía Roma más allá del Tigris y del Éufrates, imitando, según él, a Catón, quien declaró libres a los habitantes de Macedonia dada la imposibilidad de mantener su protección. Fue él efectivamente quien, después de César Octaviano, mantuvo la disciplina que se estaba relajando por la despreocupación de los príncipes que le precedieron. Vestía con frecuencia una indumentaria muy sencilla, visitaba a los soldados enfermos en sus alojamientos, escogía el lugar para emplazar el campamento, lo que deja ver que fue un emperador sencillo. Consideraba también que nadie debía servir en el ejército, contrariando las costumbres ancestrales, con menos sanos de los que el valor militar exigía, ni con más de los que permitía la condición humana, y procuraba siempre conocer a los soldados y saber su número. Se dirigió a Bretaña, donde reprimió gran número de abusos, siendo el primero que construyó un muro de 80.000 pasos de longitud, para que mantuviera separados a los bárbaros de los romanos. Dicho muro tiene como nombre el Muro de Adriano. El imponente muro cruza aún la isla de este a oeste. En cuanto a su legado, la vida del emperador Adriano centra una gran exposición en el Museo Británico, que muestra al gobernante romano como un titán de la antigüedad, que reprimió a sangre y fuego la disensión interna, pero que apoyó la tolerancia cultural. La exhibición, titulada Adriano, Imperio y Conflicto, está dividida por temas, desde su ascenso al poder en agosto del año 117, por designación del emperador Trajano, hasta su muerte el 10 de julio del año 138, a los 62 años de edad. En el momento de su ascenso, el Imperio Romano cubría un extenso territorio, desde la actual Gran Bretaña, donde construyó la famosa muralla que lleva su nombre en la frontera con Escocia, hasta el norte de África, y desde España a Oriente Próximo. Un enorme busto de mármol del emperador, descubierto en la localidad de Saglassos, suroeste de Turquía, el año pasado y que corresponde a una estatua de casi 5 metros, recibe al visitante. La exhibición cuenta con 180 objetos procedentes de museos de distintas partes de Europa y Oriente Medio, entre ellos un busto de Adriano cedido por el Museo Arqueológico de Sevilla. Adriano consolidó el consejo del emperador e introdujo reformas en la burocracia, que quedaría reglamentada hasta el fin del imperio, en el ejército y en la hacienda, haciendo prevalecer la recaudación directa de los impuestos frente a los intereses de los intermediarios particulares. Promovió grandes construcciones, como el anfiteatro de Nimes, el anfiteatro de Venus, el castillo de Sant'Angelo y los puentes del Tíber en Roma. Abandonado por sus principales colaboradores hacia el final de su reinado, no consiguió restaurar la sucesión hereditaria. Durante sus últimos años de vida, Adriano se aquejaba de una enfermedad que, finalmente, lo llevó a la muerte a los 62 años. Antes de morir por la enfermedad misma, Adriano intentó suicidarse en un anhelo de parar su sufrimiento por dicha enfermedad, una hidropesía cardíaca. Antes de morir, escribió su testamento donde decía que Antonino Pío le sucedería. Luego se intentó suicidar varias veces, pero el mismo Antonino aseguraba que sería un parricida si dejaba que Adriano se suicidara. Adriano se dirigió a Bayas, cuando su salud seguía empeorando, dejando a cargo de su gobierno a Antonino. Al ver que allí tampoco mejoraba nada su salud, mandó llamar a Antonino y murió en su presencia en la ciudad. Recibió sepultura en una quinta que poseía Cicerón en Pusol. Tras su muerte, muchos lanzaron múltiples improperios contra él. El Senado quería anular sus actos. Tampoco le hubiera concedido la apoteosis, si no lo hubiera solicitado vivamente Antonino. Finalmente, este erigió en su honor un templo en Pusol. A modo de síntesis, Adriano fue un emperador sencillo. Asumió el poder gracias al apoyo de la emperatriz Plotina, viuda de Trajano. Era amado por el ejército gracias a su cercanía. Entre sus acciones destacan sus viajes por los que estuvo más cerca de la gente. Bajo su reinado, el imperio floreció en paz y prosperidad. Estimuló las artes, reformó las leyes, afirmó la disciplina militar y visitó todas las provincias en persona. Su enérgico y gran carácter atendió al conjunto y a los mínimos detalles de la política civil. Pero sus pasiones dominantes eran la curiosidad y la vanidad. Adriano era alternativamente un príncipe excelente,
un sofista ridículo y un tirano celoso. Así nos describe Edward Gibbon al emperador Adriano, a partir de los datos que dan Dion Casio y la historia augusta. En conclusión, Adriano le ofreció al imperio una próspera paz y una administración muy eficaz.